La paz de Cristo para todos. Mis amados hermanos, los saludo en el nombre santo del Señor. En esta nueva oportunidad que el Señor Jesucristo nos regala por su gracia infinita, mi alma está contenta, mi alma está agradecida con Él, porque son muchos sus favores. En medio de tanta adversidad se deja ver la benevolencia y la misericordia de Dios a través de su pueblo. Quiero invitarlos a todos que no bajemos la guardia, estemos unidos. Mañana es nuestro gran ayuno. Toda la iglesia, todo el pueblo cristiano vamos a orar pidiéndole al Señor Jesucristo que Él guarde a su pueblo, que avive su obra en medio de los tiempos, porque Él es el único que puede ayudarnos en medio de esta circunstancia. Vamos a leer la Biblia y lo vamos a hacer en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 1 al versículo 10. Textualmente dice la Biblia: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí está uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Eterno Señor, Dios Todopoderoso, buscamos tu nombre, Señor, que es sobre todo un nombre. Te doy gracias, mi Jesús amado, dueño de mi vida, de mi alma, en esta noche, Señor, por esta oportunidad que me regalas de poder anunciar una vez más tu palabra. Luego por todos los que están en esta hora conectados, Señor Jesús, oyendo este programa, bendícelos a ellos. Abre, Señor, su oído y que esta palabra corra y sea glorificada para la gloria de tu santo nombre, Señor. Fortalécenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero tratar un tema con ustedes hoy, mis amados hermanos y amigos, y lo he titulado: aquí hay un joven. Gloria al Señor Jesús. Me gusta esta escena, este cuadro que relata el evangelista Juan aquí en el capítulo 6. ¿Sabe usted que la vida de Jesús fue una vida de una ocupación diaria? Jesús se dio a las multitudes, se dio a las personas. Ese era el diario de él, cada minuto de él. Siempre su preocupación fue la necesidad de las personas. En el capítulo 5 Jesús está en Jerusalén, está la fiesta en Jerusalén. Él va a Jerusalén, va al pórtico de Salomón, sana al paralítico de Betesda, un gran milagro. Y entonces el capítulo 6 empieza diciendo: después de esto, o sea, después de ese poderoso milagro y todas aquellas cosas que sucedieron allí en el pórtico de Salomón, en Betesda, él sale al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Bueno, el mar de Galilea es el mismo mar de Tiberias, es el mismo lago de Genezaret. Es un lago tan grande que parece un mar, y es un mar tan pequeño que parece un lago. Además es el único mar de agua dulce en el Asia occidental. Muy rico, variedad de peces y todo aquello. Y allí había mucha población de pescadores. Habían cerros al lado del mar de Tiberias, y Jesús sale al otro lado del mar de Tiberias. Y miren lo que pasa. A pesar de que Jesús decide retirarse un poco, había Jesús influenciado en tanta multitud. Sus palabras eran con autoridad, los milagros, las señales que hacían, era una demostración clara
indiscutible de la presencia misma del Dios eterno. Porque precisamente las señales que Jesucristo hizo eran las señales que estaban ya anunciadas por los profetas que iban a suceder en la tierra cuando Dios se manifestara en la tierra en una forma tangible, visible en Cristo. Usted lee Isaías el capítulo 35 y dice el profeta en una forma tan bonita, quiero leerlo en esta oportunidad, Isaías capítulo 35 a partir del versículo 4. Bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Está el profeta anunciando. 748 años antes de que apareciera Jesús, el profeta Isaías abre su boca y declara unas buenas nuevas, un anuncio de felicidad, de alegría. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene, Dios mismo, ¿verdad? Él vendrá con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. El versículo 5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Eso iba a suceder en la tierra cuando Dios mismo viniera. Ahora aparece Jesucristo y estas señales empiezan a hacerse notorias. Aleluya. No es simplemente mero hablar, es algo que se está viendo diariamente. Donde Jesús llegaba, algo tenía que pasar. Gloria al Señor, porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Esto influenció en muchas personas. Obviamente no se había visto. Habían venido profetas, pero ninguno de ellos tenía esta característica y hacía estas obras. Jesús ahora las hacía, la gente lo observaba y desde ese mismo momento mucha gente empezó a seguir a Jesús. Así que el seguir a Jesús, la multitud no es de ahora. Desde el mismo tiempo que aparece Jesucristo con esas palabras de autoridad, ese mensaje convincente, gloria al Señor, la gente empieza a ser impactada por el Señor. Entonces Jesús se retira, sale de Jerusalén, va al mar de Galilea o al mar de Tiberia o al lago de Genezaret, y mucha gente le seguía. Dice el versículo 2 de San Juan 6, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, una fiesta muy solemne, de mucha fuerza, muy importante para el pueblo judío, porque recordaban el momento en que salieron de Egipto, de la esclavitud, salieron del reino democrático a un reino teocrático, fueron libres. Eso hacían en la Pascua. Quiere decir paso, libertad. Salieron de la esclavitud a la libertad, del gobierno del faraón al gobierno de Dios. Entonces esta fiesta era muy importante y eso hacía que mucha gente se moviera a Jerusalén, gloria al Señor Jesús. Y tal vez muchas de esas personas que iban a la fiesta hacían parte de esta multitud que ahora estaban buscando a Jesucristo. Y el versículo 5 de San Juan 6 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Miren, no es simplemente una multitud, gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí hay un problema, hay una necesidad urgente. La gran multitud demanda. Hay un problema, una necesidad. Parece que la salida no se ve por ningún lado. El versículo 6 me gusta porque dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Quiero decir con esto que a Jesús nada le cae por sorpresa. A Jesús todo lo tiene calculado. Él sabe el fin desde el principio. Él sabe todas las cosas y la solución de todas las cosas están en él. Él lo sabía todo. Simplemente es que a veces en medio de los problemas Jesús quiere que a los suyos actúen, que los suyos hagan uso de lo que tienen, de la fe.
de ese poder y de ese estatus que nos da el ser hijos de Dios. Le dijo Felipe, bueno Felipe, entonces ¿qué vamos a hacer? Y él sabía lo que iba a pasar, pero él quiere que en medio de las crisis su pueblo actúe. Pero ahí está el problema entonces, que ellos no veían la salida. Felipe le respondió, de 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Él vio una salida material, buscó los recursos materiales y laburó la realidad. Dijo Jesús, en realidad lo que se le puede dar es pan, pero solo tenemos 200 denarios. Esto no alcanzaría porque es gran multitud. Habían 10,000 hombres, sin contar niños, sin contar mujeres. Entonces la necesidad era grande, hermanos. ¿Qué iban a hacer los discípulos? Empezaron a mirar entre todos, y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? En medio de esa multitud que había, aún ni los propios discípulos del Señor tenían la salida al problema. Pero ahí en medio de la multitud había un muchacho que pensó diferente, actuó diferente, miró más allá. La visión de él era diferente a las demás personas. Todos se fueron sin pensar la distancia, todos se fueron sin pensar la hora, pero él fue precavido. Él echó el fiambre, él tenía provisión. Aquí está un joven, pero hay pocos peces y pocos panes. Para los discípulos no bastaban, pero eso era lo que Jesús necesitaba. Que alguien pudiera tener algo para solucionar el problema y la necesidad de las multitudes. Bendito el Señor. Y qué bueno que en esta noche aquí haya algún joven, aquí en Puerto Boyacá o en cualquier lugar donde me escuchan. Qué bueno que ese joven con ese pensamiento diferente, ese joven que pueda tener su provisión y pueda tener un corazón capaz de compartir. Aquí hay un joven. ¿Dónde estará ese joven en este tiempo? Ese joven que piense diferente, que pueda tener su propia provisión y que tenga un corazón sensible para compartir, porque hay una necesidad urgente y se necesita una provisión. Se necesita que alguien se levante, se necesita que alguien pueda ser partícipe de esta solución. En esa multitud y en esa necesidad fue un joven. Y estamos hablando del primer siglo, de los primeros años. Hoy la necesidad es mayor, la multitud es un mayor. ¿Y por qué no hablar de la epidemia a la cual estamos enfrentando? Pero así como Jesús fue la solución, porque eso poco que había, lo llevaron a las manos de Jesús. Y cuando cae en las manos de Jesús, aleluya, alcanzó y sobró y el problema fue solucionado. Y solo porque había un joven que pensó distinto, al salir de su casa, echó su provisión. Qué bueno, aleluya, que en este tiempo hubiera ese joven pensando diferente, que la salida no está en esto. En los departamentos de Colombia ya están haciendo hospitales provisionales, una cantidad de camas, una cantidad de cosas, preparando algo cruel para Colombia. Están pensando que el problema se agudiza. Están pensando en algo que no tiene salida. Están pensando que miles y miles de colombianos vamos a ser afectados. Pero la salida no está en los muchos hospitales que puedan construir, en los muchos médicos que puedan haber. Qué bueno que en esta noche hubiera un joven, aleluya, que tuviera algo para ponerlo en las manos de Dios y decir: Señor, lo que yo tengo, yo quiero que sirva para bendición y para salida. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso? Sí tiene que ver mucho, porque tal vez tus capacidades no son suficientes para ayudar y tú mismo te consideras que no tienes nada. Pero si en esta noche lo poco que tú tienes, aleluya, le dices a Dios: Señor, yo quiero que tú me uses, derrama en mi espíritu de oración para orar intensamente, Señor, por Colombia y por el mundo.
Usa mis manos, Señor. Usa mi vida, Señor, para yo poder orar, para yo poder ayudar. Usa mi corazón, Señor. Doblégame ante tu presencia para gemir, para clamar, gloria a Dios. Porque en medio de esta necesidad, aleluya, Jesucristo tiene la salida. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero qué bueno que aquí hubiera un joven que pensara diferente. Gloria al Señor. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Aquí hay un joven. Se necesita ese joven. ¿Dónde está? No lo sé, pero alguien puede ser tocado en esta noche por esta palabra. Alguien que tenga una visión diferente. Alguien que entienda que está en la iglesia y que Dios lo tocó y lo llamó para algo especial. Esa puede ser la salida. Alabanzas al Señor Jesús. Qué bueno que hubiera ese joven tal como lo hubo en el tiempo de Moisés. No solo en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Moisés también hubo un joven que fue la solución y la salida para el desarrollo de un programa de Dios. Y quiero hablar de Josué. ¿Sabe usted que Josué era un joven simplemente de los muchos jóvenes que había en el pueblo? Pero era un joven diferente, con un pensamiento diferente, con una cosmovisión diferente. Gloria al Señor. Y me llama la atención que después de la muerte de Moisés, sea un joven llamado Josué el sucesor de él. ¿Por qué me impresiona esto? Porque Moisés tenía 70 ancianos que le ayudaban en la administración de la nación de Israel. Le ayudaban a solucionar las dificultades menores del pueblo de Israel. Al morir él, lógicamente, mirando humanamente, se sobreentiende que uno de esos ancianos podía ser el sucesor de él, por la cercanía con él, por la experiencia que tenían en la administración para solucionar los problemas menores del pueblo. Pero no fue así. Moisés está para morir y el mismo Dios entonces le dice a Moisés: Moisés, ¿sabes qué? Tú vas a morir, pero llama al joven Josué, porque él va a ser el que va a continuar la tarea. Y le quiero decir algo: la tarea más difícil se avecinaba. Era vencer y sacar de Canaán a todos los enemigos del pueblo de Israel, los reyes que estaban durante toda su vida poseyendo la tierra. Así que lo más difícil se avecinaba. Pero un joven no tiene experiencia. Pero Dios no se equivoca. Dios le dijo: coge a Josué. Y voy a leer en el libro de Números, capítulo 27, versículo 18 al versículo 23, para la gloria del Señor Jesucristo. Dice textualmente la Biblia de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tus manos sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Mire que no fue Moisés quien elige a Josué. Es el mismo Dios que ve que ese joven era el indicado para solucionar y terminar el programa que Dios tenía para con la nación, para introducirlos a la tierra de Canaán. Moisés queda de este lado del Jordán, ahora le toca a Josué.
La reacción del pueblo obviamente se dejó ver enseguida. El pueblo veía un líder joven, un líder en el cual no tenía la confianza y la seguridad. Ahora, ser sucesor de Moisés no era fácil. Uno de los grandes líderes en la Biblia es Moisés. Y ser el sucesor de él era una tarea totalmente difícil. El pueblo le reclama incluso a Josué. Y el pueblo le dice: Josué, ¿sabes qué? Nosotros vamos a entrar y vamos a salir por tu palabra. Pero una cosa te vamos a pedir. Solo te pedimos que Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. Y me permito leer el capítulo 1 del libro de Josué y el versículo 17. Dice el pueblo: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Gloria al Señor. Esa es la demanda del pueblo. Ellos veían un joven, tal vez lo veían inexperto, no lo veían muy corpulento, lo veían simplemente como cualquier joven más del pueblo. Pero Dios estaba viendo algo que el pueblo no veía. El pueblo veía solo la parte externa de Josué, pero Dios miraba lo interno. Este joven internamente era superior a muchos. Este joven internamente era diferente a todos. Este joven tenía una cosmovisión diferente. Este joven quería ser bendición para el pueblo. Habían murallas que derribar, habían reyes que derribar, habían naciones para destruir, pero él tenía lo necesario sencillamente, aleluya, porque él tenía una relación con Dios. Él era la provisión de Dios para esa necesidad. Él era la provisión de Dios, aleluya, para el pueblo. Gloria al Señor. Se necesita un joven. Aquí está ese joven. Y es bueno preguntarnos esto, porque la necesidad sigue. Cuando usted lee el mismo capítulo 1 del libro de Josué, a pesar de que ahora por voluntad de Dios él es el sucesor de Moisés, no obstante Dios le da la indicación de cómo tiene que actuar, cómo tiene que conducirse para hacer bendición, para hacer la solución a la necesidad del pueblo. Versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto me dice a mí, gloria al Señor, que el joven de hoy, para alcanzar el éxito, para hacer bendición, para hacer solución a los problemas que afligen a la humanidad, necesita estar ceñido a la palabra. Necesita, aleluya, tener la palabra de Dios atesorada. Cuando eso pase y cuando el corazón de un hombre joven esté lleno de la palabra de Dios y sus pies anden de acuerdo a lo establecido en la palabra, entonces él será prosperado en todas las cosas que emprenda. Aleluya. Aquí está ese joven. Pregunto yo en esta noche, los jóvenes que me están escuchando, ¿serás tú ese joven? Hay tanto por hacer en el mundo, hay tanta necesidad y solo lo que estamos viendo es principio de dolores. Vendrán situaciones más difíciles, pero cuando hay un hombre de Dios, hay esperanza que algo pueda pasar. Cuando hay un hombre de Dios, aleluya, no importa la edad, está la solución allí. Ese es el canal, ese es el conducto, gloria al nombre del Señor. Por eso Dios le dijo a Josué: Josué, lo que tienes que hacer es que nunca te vas a apartar, aleluya, del libro de la ley. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, joven, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. Para poder hacer esto tienes que esforzarte, porque sin duda alguna el diablo, las influencias del mundo, los focos de contaminación espiritual predominantes en el mundo van a intentar apartarte de
de esto. Van a tratar de arrancar de tu corazón la palabra de Dios. Que la palabra de Dios te sea como poca cosa. Van a tratar de apartar tu alimento espiritual. Van a tratar de llevar tus pies por caminos contrarios a los de Dios. Pero en esta noche Dios te está hablando. En esta noche hay una palabra de Dios para ti. En esta noche Dios necesita un joven como este muchacho de los panes, como un Josué que se levante, porque hay cadenas que romper, hay murallas que tirar abajo, hay una conquista por realizar. Pero está aquí ese joven. Me escucha ese joven a través de este medio. Estoy hablando contigo en el nombre del Señor Jesús. Se necesita un joven. Parece que la carga es dura, pero Josué miraba diferente. Y yo encuentro un versículo en la Biblia que me da pie para interpretar por qué Dios se fija en Josué. Libro de Éxodo, capítulo 33 y el versículo 11. Bendito el nombre de Jesús. Dice de la siguiente manera: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Yo decía ahora, Josué tenía una cosmovisión, un corazón diferente, unos pensamientos diferentes. En la nación de Israel había muchos jóvenes, pero todos ellos tenían sus prioridades. Todos ellos tal vez tenían cosas importantes para ellos. Pero lo más importante para este joven Josué, que marcaba la diferencia, era que lo que lo entretenía a él, el gozo de él, aleluya, el hobby de él, era estar en el tabernáculo. Y aunque Moisés se iba, él se quedaba. ¿Sabe qué simbolizaba el tabernáculo para el pueblo de Israel? La presencia misma del Dios eterno. Así que este joven, mientras los jóvenes de Israel muchas cosas los cautivaban y disfrutaban de muchas cosas, el disfrute de él, el gozo de él, era la presencia de este Dios glorioso. Aleluya. Él se alimentaba de este Dios. Para él no era algo difícil guardar la palabra. Para él no era algo difícil demostrar al pueblo que Dios estaba con él. Para él no era algo difícil hacerlo, y asumió, aleluya, el compromiso. Y Dios se fijó en él por esto, porque si hay algo que le agrada a Dios, es ver a los jóvenes andando conforme a su propósito. Si hay algo que le agrada a Dios, es ver a la juventud amando su presencia, enamorado de él, aleluya, gozoso de estar en él. Si hay algo que Dios mira en la juventud, es ver una juventud doblegada a los pies del Señor. Y tal vez en esta noche me está escuchando algún joven que su inicio de vida cristiana fue un inicio de mucho quebrantamiento, de mucha devoción a Dios, enamorado de Dios de pies a cabeza. Lo cautivaba la presencia de Dios. La adoración a Dios era su deleite. La oración, aleluya, a Dios era constante. Pero que hoy aquellas cosas se han perdido. Ya no estás tan enamorado de Dios. Ya no te interesa tanto una relación con Dios. Ya la oración para ti pasó a un segundo plano. Lo de Dios ya no cobra importancia. Pero hay una necesidad, y Dios necesita un joven que tenga provisión, aleluya, de él para dar a las multitudes. Y ese joven eres tú. Bendito el nombre del Señor. Un joven como David, gloria al Señor. Un joven diferente como David. En la generación, gloria al Señor, de David, habían problemas, porque siempre lo han habido. El pueblo estaba en crisis. Goliat, los filisteos, había entrado en guerra contra Israel. Estaban reunidos para la batalla en el valle del Alcornoque o valle de Sela. Durante 40 días, aquel paladín, aquella máquina de matar llamada Goliat, desafiaba al pueblo de Dios, los atormentaba, los oprimía todos los días, se burlaba del pueblo de Dios. Los grandes hombres de batalla del pueblo de Israel tenían miedo, temblaban ante la amenaza constante de Goliat. El mismo rey entraba en temblor cuando oía las palabras de Goliat que lo desafiaba. Pero había un muchacho, un joven, inexperto, no tenía edad para entrar en la guerra. Era simplemente un pastor.
no sabía manejar una espada, pero ese joven era la solución para el problema. Ese joven era el que Dios estaba mirando. Ese joven que de pronto no significaba nada para la gente, era el joven que Dios iba a levantar. Bendito el Señor. Un joven que en su secreto, tal vez debajo de un árbol en el campo, mientras apacentaba las ovejas, tocaba su arpa y adoraba a Dios. Dios mira los secretos. Dios sabe, aleluya. Y en este tiempo Dios está necesitando un joven. ¿Será que aquí hay ese joven? ¿Será que ese joven me está escuchando en esta noche? Bendito el nombre de Jesús. Ahí estaba David, ignorado por su padre, ignorado por sus hermanos. Incluso cuando fue a hacer el mandado de su papá allá al campo de batalla, sus hermanos lo regañaron. Pero ahí estaba la solución para el problema. Era un joven distinto. Él amaba a Dios con el alma. Él sentía a Dios. Él vivía para Dios. Aleluya. Era diferente a todos. ¿Cuántos le dirían a David que era un anticuado? ¿Cuántos le dirían a David que estaba desperdiciando su juventud? Pero la visión de él era diferente. Él pensaba distinto. Aleluya. Y los jóvenes que piensan distinto, los jóvenes que no andan conforme a las corrientes del mundo, son los jóvenes que Dios levanta para la gloria de Él en medio de las circunstancias. Ese David se atrevió, fue atrevido y le dijo al rey, yo voy, yo soy el hombre. El mismo rey se burló de él, no lo vio y le dijo, tú eres un niño, tú eres un chiquillo, vas a ser presa para ese hombre, para ese gigante. Ese gigante ha matado mucho y tú vas a ser el próximo. Y él le dijo, no, rey, aunque tú mires todos tus soldados fuertes con espadas grandes y afiladas, aunque en mí solamente veas a un chiquillo, aunque no me veas músculos y aunque no me veas pinta de guerrero, quiero decirte que yo temo a Jehová y Jehová, aleluya, me ha ayudado. He vencido a leones, he vencido a osos y sin duda alguna el Dios a quien yo temo, Él me va a librar de la mano de ese gigante y yo voy a ir y lo voy a vencer. Aleluya, era la salida, amén. ¿Cómo puede ser tú la salida, estimado joven que me escucha, para esta necesidad en la cual está el mundo? Porque por medio de usted, joven, Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Aquí la ciencia queda de manos cruzadas. Aquí el dinero y la fama no sirve para nada. Solo puede ayudar un joven que se levante lleno de la gloria y el poder de Dios. ¿Está aquí ese joven? ¿Me escucha ese joven? Dios te habla en esta noche. Es tu noche, es tu momento para levantarte y decirle a Dios, Dios, yo aquí tengo, Señor, aleluya, en mi corazón tengo tu palabra, tengo tu espíritu, tengo tu temor, yo te amo, así que levántame a mí. Un joven que se pueda levantar. Los jóvenes del tiempo de los apóstoles eran jóvenes convencidos. Y qué hablar de ese mensaje que el mismo apóstol Pedro declara, aleluya, para la juventud, gloria al Señor, el apóstol Juan en la primera carta de Juan dice de la siguiente manera, en el capítulo 2, versículo 14, os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mire, Juan dijo, jóvenes, ustedes son fuertes. ¿Y sabe por qué son fuertes? No porque van a los gimnasios, no porque son los grandes fútbol, no son fuertes porque pasan horas y horas a través del internet o del celular o del Facebook. No, son fuertes porque la palabra de Dios. Joven que tenga el temor de Dios, que tenga la palabra de Dios,
ese joven es bendición. Aleluya. Y dice el apóstol: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él, no está. Solo la presencia de Dios está en el joven que ama la palabra, que guarda los mandamientos, que anda en los caminos santos del Señor. Aleluya. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está aquí ese joven. Dios necesita un joven, por favor. ¿Me escucha ese joven? Dios necesita un joven que esté enamorado de Él. Dios necesita un joven que sepa humillarse. ¿Dónde está ese joven? Ah, qué bueno que estuviera aquí, que alguno de los que me escuchan pudiera alzar la mano y decir: Señor, yo quiero volver, Señor, a amarte. Yo quiero, Señor, abrazarte. Yo quiero sentir tu presencia una vez más, porque quiero ser solución al problema. Quiero ser, Señor, el canal por donde tú, Señor, te manifieste para bendición a Colombia, para bendición a Puerto Boyacá, para bendición al mundo. Un joven lleno de Dios es un joven que impacta, es un joven, aleluya, que puede traer soluciones. Y por eso en esta noche yo te digo a ti, joven, tal vez en un tiempo fuiste el joven más ejemplar, el que más temprano venías al culto, el que amabas orar, el que amaba leer la Biblia, aleluya, el que defendía el evangelio de Dios. Hoy en día aquellas cosas se han acabado. Ya te sientas en la silla con los pecadores, ya disfruta de lo que antes aborrecía, pero Dios te quiere levantar porque hay una necesidad. Y Dios pregunta: ¿está aquí ese joven? Hermano joven, en el nombre de Jesús, la hora ha llegado. Para este tiempo ha llegado. Aleluya. Para este tiempo Dios te ha levantado. En este tiempo Dios quiere volver a tener ese amor contigo. En este tiempo Dios quiere volver a tener esa relación contigo. Gloria al Señor, para que impacte a esta generación y la generación venidera tenga que decir que en este tiempo hubieron jóvenes que amaron a Dios, jóvenes a quienes Dios usó, como usó a Josué, como usó a David, aleluya, como usó a todos estos jóvenes. Todavía se puede, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aquel joven llegó a decir: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para contemplar, aleluya, su hermosura, para contemplar su presencia, para adquirir, aleluya, y para vivir allí en medio de su tabernáculo. Esos son los jóvenes que Dios está llamando. Esos son los jóvenes que Dios está convocando de todos los 4 puntos cardinales de la tierra. Pero está ese joven aquí. ¿Habrá alguno de ellos aquí en Puerto Boyacá? Dios te llama, y el Espíritu Santo en esta noche, aleluya, te está diciendo: acuérdate de aquellos primeros días. Joven, a ti te digo: levántate en el nombre glorioso de Jesús. La hora ha llegado. Tenemos que actuar. La hora de la manifestación de los hijos de Dios. El mundo quiere ver, aleluya, a esos hombres. Hay presidentes de otras repúblicas que ya están pidiendo al pueblo cristiano que oren. Están viendo que la solución la tiene Dios, aleluya. Pero Dios quiere levantar ese ejército de jóvenes en Colombia y en el mundo que puedan ser solución. Está aquí ese joven. Yo quiero orar en esta hora por esos jóvenes, aleluya, que en este momento están siendo tocados por el Señor, que en este momento quieren decirle a Dios allá en sus casas: Señor, cuenta conmigo. Quiero orar en el nombre de Jesús. Y si tú estás en tu casa y quieres doblar tu rodilla en esta hora, ponte de rodilla, porque allí donde tú estás está el Señor, y voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Padre eterno, Señor Jesús de Nazaret, oh Dios mío, oh, yo pido por ese joven, Señor, que fue tocado por tu palabra, por ellos que escucharon, Señor. Oh, ayúdalos, Padre Celestial, quebrántalos, oh Dios, aviva el fuego de tu Espíritu en ellos, oh Dios mío, levántalos como instrumento en medio, Señor, de este tiempo donde hay tanta maldad, donde hay tanta tiniebla, donde se necesita un joven que pueda proveer, Señor, que pueda traer solución
generación, oh Dios, levántalos, oh Dios, para la gloria de tu nombre. Déjanos escuchar noticias de cómo usas a estos jóvenes para este tiempo, Señor. Tú los has llamado, Señor. Muévete en ellos, Espíritu de Dios. Rompe toda cadena, rompe toda ligadura, Señor. El fuego de tu Espíritu se vuelva a encender con poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya, amén y amén. Dios te bendiga, pueblo de Dios.